Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos. 5 palabras importantes en capítulo 3 que denotan realmente, lo que es el apóstol Pablo. Número 1, prisionero. Número 2, mayordomía. Número 3, gracia. Número 4, revelación. Este es el punto que nos atañe ahora. Y finalmente el otro punto es misterio. O si queremos decir misterio de Cristo, ¿verdad? Digo, a lo mejor hay que añadir alguna palabra para poder entender a qué nos estamos refiriendo. Ok, pero estas 5 palabras, capítulo 3, versículo 1, 2, 3 y 4. En estos 4 primeros versículos están incluidas estas 5 palabras. Entonces, dice el verso 3, dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio como antes lo he escrito brevemente. Wow, escuche, que por revelación me fue dado a conocer el misterio como antes lo he escrito brevemente. Dice, probablemente muchos de nosotros, digo yo, a veces nosotros tenemos ciertos conceptos así medios, como yo, pues a lo mejor pudiera decir como medios mágicos, ¿me entiende? Pensamos que Dios a lo mejor con su varita mágica, ¿me entiende? ¡Pum! O sea, nomás nos va a tocar y ya. O sea, no, hermano, así no trabaja la Biblia y así no trabaja Dios. O sea, Dios trabaja de otra manera muy diferente, ¿sí? O sea, imagínense lo que está diciendo Pablo. Primeramente, Él es un prisionero de Cristo Jesús. Es decir, imagínense, es un cautivo. O sea, su cárcel es Cristo. ¿Ve? Su arresto domiciliario es Cristo. Cristo es su celda. Pero eso es lo primero que Él hace. ¿Ve? O sea, soy un prisionero de Cristo Jesús. Si lo decimos de otra manera, soy un esclavo de Cristo Jesús. Entonces, luego dice, y he sido mayordomo. O he sido comisionado apóstol. ¿Sí? Entonces, la economía de Dios me ha sido dada a conocer. Dice, pero por gracia. Dice, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es el otro punto. Y ahorita vamos a ver el cuarto punto. Dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Mire, si usted quiere, vamos a decirlo así, capítulo 1, fíjese, versículo 17 y versículo 18, haga de cuenta que va, como quien dice, va a desmenuzar este asunto de la revelación, fíjese. Déjenme le leo, capítulo 1, le voy a leer desde el versículo 17 y 18. Digo, principalmente esos 2 versículos, porque ahí está encerrado todo este asunto de la revelación. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. ¡Wow! Qué importante este verso, ¿eh? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Luego escucha el verso 18. Para que alumbrados los ojos de vuestro corazón, sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Bueno, esos dos versículos, para hablar de la revelación, ¿ve? Dice el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, fíjense, nos dé primeramente espíritu de sabiduría y de revelación. Espíritu de sabiduría y de revelación. O sea, la sabiduría, fíjense, es una persona, es el Cristo encarnado. Si usted ve Proverbios 8, ahí tenemos a la sabiduría encarnada. Entonces, Cristo es la sabiduría encarnada. Primera de Corintios 1:30 dice que Dios ha hecho a Cristo, en primer lugar, para nosotros, sabiduría, justificación, santificación y redención. Esos tres puntos, fíjese, o sea, sabiduría, justificación. Número 1, justificación. Número 2, santificación. Número 3, redención. Vamos a decir así, esos 3 puntos, o sea, haga de cuenta que, o sea, lo puede poner para cada parte de nuestro ser. Por ejemplo, justificación. Si usted quiere decir, ¿me entiende?, que se da en nuestro espíritu, pues yo digo, está bien, ¿sí? Que realmente incluye todo, todo nuestro ser. Pero vamos a decirlo así, que la justificación, o sea, opere en nuestro espíritu humano primeramente. Número 2, o sea, la santificación en nuestra alma. Y número 3, la redención de nuestro cuerpo. O sea, si lo queremos decir de esa manera, o sea, haga de cuenta que está agarrando las 3 partes de nuestro ser. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Justificación, ¿verdad?, en nuestro espíritu. Santificación en nuestra alma. Redención en nuestro cuerpo. Pero hay una palabra anterior a todo eso. La sabiduría. La sabiduría. Ok, si nosotros definiéramos la sabiduría es una persona. Es Cristo. O sea, eso es un hecho, ¿sí? Por ejemplo, fíjese, ahí en Primera de Corintios, pues mire, los judíos buscaban poder. Eran 2 clases de personas las que constituían la iglesia en Corinto. O sea, judíos y griegos. Los judíos buscaban poder y los griegos buscaban sabiduría. Y Pablo dice que Cristo ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría. Es la sabiduría de Dios y es el poder de Dios. O sea, digo yo, como quien dice, Pablo está diciendo, miren, ustedes griegos que buscan sabiduría, pues la sabiduría es una persona, es Jesucristo. Ustedes judíos, si ustedes buscan poder, señales, ¿me explicó? El poder de Dios es realmente Jesucristo. O sea, Jesucristo es la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Entonces, ¿me entiende? Se acabaron los partidos en la iglesia. Cristo es la sabiduría de Dios y es el poder de Dios. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, ok. Cristo es la sabiduría de Dios, hermano. Esa es la sabiduría encarnada. Fíjense,
Cuando nosotros nos referimos a la sabiduría, nos referimos a la manera en cómo Dios lo ha planeado. Fíjese nomás. Oiga, en el Antiguo Testamento, vamos a decir, todo el Antiguo Testamento está hablando en sombras, en tipos, figuras, promesas y profecías acerca de la persona de Jesús. Oiga, fíjese usted, está hablando de sombras. ¿Qué es una sombra? Pues, por ejemplo, la circuncisión es una sombra. La dieta de los judíos es otra sombra. O sea, el sábado es una sombra. Y si decimos también la ley es otra sombra. ¿Ve? Pero una sombra, ¿me entiende? No es la realidad. Fíjese, yo aquí tengo la luz, ¿verdad? Y yo estoy poniendo mi mano, y entonces mi mano, o sea, está haciendo sombra en la Biblia. O sea, en la Biblia se ve mi mano, pero la sombra de mi mano no es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Mi mano, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? Bueno, o sea, la ley, el sábado, la dieta de los judíos y la circuncisión son sombras, no son la realidad. La realidad soy yo, está diciendo el Señor, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la sabiduría, hablamos de la realidad, hablamos de la manera en cómo Dios lo ha planeado. Fíjese, eso es muy importante, porque ¿sabe por qué? Porque como nosotros nos creemos muy lógicos, nos creemos excelentemente, vamos a decir, si usted quiere decir didácticos o lógicos o mentales o como usted quiera decir, ¿me explicó? Porque eso somos nosotros, ¿ve? Nos la damos de que somos muy acá. Entonces, hermano, con eso no logramos nada. Imagínese cómo va a entender usted que Dios planeó estas cosas como una sombra. Imagínese dónde cabe en nuestra lógica humana eso. ¿Dónde cabe eso? Sería muy difícil, ¿me entiende? Va a decir, estás tonto. O sea, pues eso no tiene sentido. Pero Dios lo hizo así, hermano. ¿Me entiende? Si usted pone su mano, por ejemplo, contra el sol, ¿me entiende? Entonces usted puede hacer sombra en su cara. Pero la sombra no es la realidad, o sea, es su mano. ¿Qué quiero decir? Que a veces esas cosas son ilógicas, pero esa es la sabiduría de Dios. Y Dios ha hecho a Cristo, en primer lugar, para nosotros, sabiduría. ¿Ve? Entonces, cuando hablamos de la sabiduría, hablamos de la manera en cómo Dios lo ha planeado. Dice Pablo ahí en 1 Corintios 2, dice, la sabiduría que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Aún hablando de Satanás, de los querubines, de los serafines, de los, arcángeles y ángeles, ¿me entiende? Aún ninguno de ellos la conoció. Y dice Pablo, porque si hubieran conocido la sabiduría de Dios, entonces Satanás no hubiera crucificado al Señor de gloria. ¿Me entiende? Porque la crucifixión, haga de cuenta que fue el cebo para Dios trampar a Satanás ahí. ¿Ve? El que quedó colgado, el que quedó realmente crucificado fue Satanás. El Señor resucitó. ¿Ve? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que realmente, o sea, Dios dice aquí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, fíjese lo que dice primeramente, os dé espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría. Entonces, digo yo, si queremos obtener revelación,
¿Qué necesitamos en primer lugar? Espíritu de sabiduría. Y luego después de eso, entonces puede venir la revelación. ¿Qué quiere decir revelación? Quiere decir que tenemos muchos pañuelos, muchos mantos, ¿me entiende? Cubriendo nuestros ojos. Cuando viene la revelación, o sea, quiere decir que el velo se corre. ¿Ve? Entonces, es la manera en que Pablo está diciendo, o sea, Dios me ha dado un espíritu de revelación. Dios me ha dado un espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, pero aquí está hablando que por revelación le fue dado. Entonces, sí es cierto, ¿verdad? O sea, Dios le corrió los velos. ¿Por qué razón? Porque Pablo tornó su corazón al Señor. Bueno, aquí paramos y seguimos aquí, hermanos. Amén.